saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Son TV. Les damos la bienvenida a su programa Vida Sana, Hablemos de Salud. El día de hoy me encuentro acompañada de Juan Diego Ramírez, él es director de teatro, y vamos a hablar un poco cómo se podría combinar esta parte de teatro con un poco de las emociones. Como ya sabemos, Vida Sana habla un poco de eso, de la salud mental y la salud física, entonces hoy vamos a hablar un poco de esa combinación. Juan Diego, bienvenido a Vida Sana. Muchas gracias por la invitación y bueno, presto a lo que se necesite en cuanto a las preguntas. Listo, Juan Diego, entonces, ¿qué tal si iniciamos contándole un poco a los televidentes qué es el teatro? Bueno, el teatro hace parte de las artes escénicas, en donde básicamente es como esa representación de historias en un espacio, porque no solamente lo vamos a limitar a un escenario, porque este escenario no solamente es un teatro, sino que pueden estar en espacios no convencionales, como una plaza, una escuela, un museo, en fin, muchos espacios en donde se puede hacer. De hecho, acuñando un poco como las palabras del maestro Chaplin, la vida también es un teatro. Entonces, constantemente estamos haciendo pues como ese proceso de representación, y lo que se hace desde el teatro es también como ese proceso llevar desde todas esas historias a la escena. Listo. Entonces podríamos utilizar el teatro como una herramienta de aprendizaje. Claro, obviamente, porque es que el teatro también, dentro de ese proceso de creación, hay un proceso de investigación. Ese proceso de investigación lo que busca también es que no se desligue este proceso creativo y que ayude al chico, al joven, al niño, al adulto, a generar un proceso de aprendizaje en torno a su entorno, valga la realidad, valga la redundancia, a una realidad, a un acontecimiento social, no solamente local, sino también conocer un poco más el territorio del departamento, la nación y el mundo en general, ¿cierto? Porque el teatro nos permite recorrer muchos espacios, muchas realidades, que es una realidad más extracotidiana. Entonces es muy interesante porque todos estos procesos de aprendizaje, no solamente hay un proceso corporal, sino también mental, y que es mucho a raíz pues como de ese proceso del comportamiento humano, y cómo a través de este comportamiento humano se va generando una serie de relaciones con el proceso creativo. Listo, entonces, ¿cómo podríamos hacer esa combinación de teatro y emociones? Bueno, sí se puede hacer, pero ¿cómo podríamos explicar esta parte? Bueno, acuña acá un maestro que se llamó Konstantin Stanislavski, que él trabaja mucho la relación de las acciones psicofísicas, en relación mucho con el proceso del comportamiento del ser humano, como lo decía, a través de la emoción, de la realidad. Todo este trabajo que se va haciendo desde ese proceso creativo, va haciendo pues como un proceso desde ese acondicionamiento físico, porque hay un acondicionamiento físico en torno al artista, pero también hay un proceso de exploración de sus emociones, un proceso de exploración a través de varias situaciones, de encuentro, de exploraciones que permiten que se encuentren no solamente como con un acercamiento a un personaje, a la relación, a la vida de un personaje dentro de ese proceso de investigación, sino también cómo ese personaje va a empezar a cobrar vida, casi que uno le presta el cuerpo a ese personaje, ¿cierto? Teniendo presente como ciertas normas para generar un distanciamiento de ese personaje y que no lo absorba completamente a uno. Que eso es el proceso, pues el trabajo que uno hace cotidianamente con cada uno de los grupos para empezar a que ellos exploren su comportamiento humano, sus emociones, sus habilidades para poder desarrollar pues como ese proceso de creación a través o la relación pues de un personaje o el acercamiento a un personaje. Yo creo que muchas personas más que hacer teatro vienen es como de pronto a buscar una terapia de cómo soltar sus emociones, cómo soltar algunas cosas que tienen reprimidas, ¿o me equivoco? Bueno, pues uno no busca pues como desde el teatro hacer terapia. Sin embargo, de una forma indirecta se está trabajando pues como esa exploración y esa catarsis. Realmente es eso, o sea, cuando vienen los chicos, los niños, cuando entran de la puerta al teatro hacia adentro, ya hay un mundo extracotidiano, en donde ya salen de esa realidad que los circunda y empezamos a generar una serie de ejercicios que empiezan a enfocarlos como en otras posibilidades, en otras exploraciones, en quitar como esos bloqueos, porque muchas veces como ser humano tendemos mucho al tema de los bloqueos como el no sé, no puedo, no soy capaz, y lo que busca acá es también como ir tumbando como esos estereotipos sociales, porque eso va generando una marca desde la sociedad, desde el tema de la familia, desde el tema de la educación, y como desde acá buscamos como generar pues como un stop en esos bloqueos y poderles abrir las posibilidades que ellos tienen,
porque se dan cuenta de que hay un montón de posibilidades y en el proceso de creación, en el proceso de trabajo, en el proceso creativo acá en el espacio y cada uno de los ejercicios permiten como esa exploración, como un poco más la claridad. Y al mismo tiempo permite una catarsis, sí o sí va a ser una catarsis, entonces va a empezar a liberar toda esa carga del día, va a empezar como a explorar otras posibilidades de encontrarse con sus compañeros, con el espacio y con el proceso del cual pues se tiene. Y si estamos en proceso de montaje, mucho mejor, porque entonces estos personajes de muchas maneras como que pueden acercarse a muchas cosas que uno tiene. Entonces empieza uno como a explorar e indagar como en estas posibilidades para la creación del personaje y me encuentro porque que muchas de estos personajes pueden tener esos elementos que me acercan a mi humanidad. Y al acercarme a ello, entonces hay un proceso para empezar a fortalecer pues como cada una de estas capacidades creativas para empezar a moldear pues como cada uno de estos personajes y ya la puesta en escena. Y es algo curioso porque uno puede ver que una persona por fuera del teatro es una y acá en escena es otra, no sé, como que se suelta. Es completamente, pues yo también lo menciono como algo también mágico, pero más allá como en ese trabajo tan personal que uno va teniendo. O sea, yo puedo ser, a pesar de que yo haga teatro, yo puedo ser en la vida cotidiana muy tímido. Pero cuando esté en escena se puede convertir en el actor o en la actriz más berraca, o sea, que uno dice, uy, pero ese como es de distinto en la vida cotidiana. O sea, es como se va asumiendo como ciertos roles, pero todo este teatro, como yo siempre digo, el teatro no solamente es para formar artistas, de hecho es como más secundario, es más como para formarse como seres humanos. Antes de ser artistas somos seres humanos y esos seres humanos empiezan a fortalecer pues como cada una de sus habilidades, que entonces que en el teatro, este muchacho sabe bailar, listo, en la puesta en escena podemos aprovechar el baile, o que sabe cantar, aprovechar como cada una de esas capacidades y explotarlas mucho más al máximo, mejor dicho, más del 100%. Que se puede aprovechar dentro de una puesta en escena. Y es lo más bonito porque muchas veces han llegado acá chicos, chicas muy introvertidas, pero ya después para la proyección, la presencia ante un público ya es mucho más distinto, para las exposiciones, para el tema de contar historias, de narrar, entonces van a generar un proceso, por ejemplo, del tema de la improvisación, entonces todo esto hace parte de esas habilidades también para la vida. Listo. En el teatro podremos aprender o desarrollar esa inteligencia emocional que de pronto nos está fallando en el exterior. Sí, acá podemos fortalecer mucho también ese trabajo en torno a cada uno de esos ejercicios de fortalecimiento con el tema creativo, el tema de la improvisación, el tema de contar historias, pero al mismo tiempo cómo se acercan a esas historias, cómo llegan al contexto cotidiano, pero cómo generó algo más allá, porque entonces hay que generar un pacto ficcional con esas historias y con el público al que le vamos a contar. Entonces es algo muy bonito porque acá uno empieza como a entender muchas cosas de la cotidianidad, del tema del comportamiento humano, del tema interpersonal y eso permite encontrarse como con muchos elementos que pueden ayudarles en su vida cotidiana, en la vida de formar en un proceso de profesionalización en artes o no, que sigan en otras carreras distintas, el teatro va a tener parte fundamental en cada una de estas líneas. De hecho, yo siempre soy de los que promuevo que las instituciones, si comprendieran tan importante que es la herramienta del teatro, entenderían que el teatro se puede ser transversal a cualquier área del conocimiento. Listo, Juan Diego, pero llega una parte en que a veces los personajes se meten mucho de fondo en el personaje, entonces cómo saber identificar mis propias emociones y no mezclarlas de pronto con las del personaje. Primero que todo, siempre es ese trabajo que nosotros, por lo general, nosotros hacemos de un año cuando hacemos esos semilleros, los semilleros de teatro, para que ellos conozcan y exploren cómo son ellos, cómo es su forma de entenderse, de entender al compañero, de entender el espacio, para empezar a diferenciar que estas emociones de este personaje son prestadas, que yo presto mi cuerpo en relación a este proceso creativo, pero yo tengo otras subjetividades del personaje para que se pueda y no meternos tan a fondo que pueda generarnos algún daño psicológico o físico, ¿cierto? Entonces poder entender a través de todo este ejercicio, de todas esas exploraciones, poder entender como esa brecha, esa distancia, ¿cierto? Que a pesar de que yo preste mi cuerpo, mi voz a un personaje, hay una diferenciación en torno a lo que es lo real y lo que es lo ficticio.
Entonces poder, a través de todos estos ejercicios, poder empezar a entender y explorar y comprender esa diferencia. Listo, Juan Diego, lo invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya regresemos acá a hablar más sobre el teatro y las emociones, y ya que usted nos tiene una actividad como para que la gente en casa también pueda practicar estos ejercicios. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Amigo usuario del supermercado Servicafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado Servicafé, cada vez mejor. Instinto natural, el hombre y la tierra. Véalo todos los domingos a las 5 de la tarde por Sonsón TV. Continuamos en Vida Sana. Recuerden que el día de hoy estamos hablando un poco sobre el teatro, las emociones, cómo podemos combinar estas dos partes de la vida. Esta parte del programa la vamos a utilizar pues como haciendo algunos ejercicios que se realizan a la hora del teatro, ¿cierto? Antes de subirnos al escenario, pero el profe nos va a explicar un poco que también los podemos utilizar en la vida cotidiana. Bueno, algo muy importante para tener en cuenta, y es algo que nosotros iniciamos dentro de los principios básicos del teatro, es la respiración. No solamente dentro del teatro, sino para la vida, pues si no respiramos, pues creo que no estaríamos acá. Entonces, algo muy fundamental es poder conocer desde dónde parte la respiración y cómo es una buena o una adecuada respiración. Porque por lo general nosotros hacemos esta respiración. Cuando hacemos esta respiración, no hay una respiración completa, lo que hace que muchas veces esos vientos se queden acumulados en el cuerpo, y por ejemplo cuando hacemos ejercicio nos dan los famosos vasos, que se nos enfrasca ese aire ahí porque no tenemos una fluidez adecuada de la respiración. Un ejercicio básico que nosotros utilizamos es con una bombita, ¿cierto? Inicialmente, y teniendo presente lo siguiente, que nuestro estómago es como si fuera un globo, que cuando toma aire se infla, y cuando exhala o bota el aire, se desinfla completamente ese globo. Así es como debe pasar la respiración, que es una respiración diafragmática. Cuando uno ya está como un poco más avanzado, pasamos también a una respiración intercostal, que aquí en la zona también se infla cuando tomo aire y se infla a los lados también. Entonces no solamente el diafragma, sino que recorre la respiración por toda esta zona para llevar una respiración más constante. Cuando tenemos esta respiración tan adecuada, entonces se oxigena mayor el cerebro. Cuando el cerebro se oxigena y el cuerpo también,
hay un mayor pues un aumento, digamos, en el aprendizaje, porque hay un condicionamiento mucho más estable con el tema de la respiración, el tema ya una mayor resistencia al momento de tener, por ejemplo, una proyección o una presencia ante el público en el sentido de una exposición. Con la respiración también nos posibilita el tranquilizarnos, ¿cierto? Exacto, por eso cuando decimos, cuando estamos tenemos mucho estrés, mucha ansiedad y empezamos a hiperventilar, que uno dice respire, respire, respire lentamente, entonces la respiración nos permite controlar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser algo básico acá con este globito? El globo se coloca en nuestros labios sin agarrarlo con las manos, sino que cuando empezamos a conocer nuestra respiración diafragmática, entonces podemos trabajar este ejercicio con el globo. Entonces empezamos a inhalar y todo el aire va hacia el globo, sin agarrarlo, sino que nuestro aire y apoyando el globo en nuestros labios. Va a ir llenando, 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 y inicialmente con estos ejercicios tiende uno mucho como a marearse, porque como el cuerpo no está habituado, entonces puede tener pues como ciertos mareos, hasta ciertas náuseas. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio básico. Apoyo. Hasta donde lo vea conveniente, ¿cierto? Y vuelve a eliminar el aire y así podemos hacerlo en 3 repeticiones para jugar como con eso. Otro de los ejercicios básicos de la respiración cuando utilizamos en teatro es, por ejemplo, apoyar nuestro pulgar en uno de los orificios de las nasal, ¿cierto? En cualquiera, después se hace el mismo ejercicio. Entonces se inhala por el que está destapado, sostiene y se apoya con el meñique y ahora expulsa por el que ya está abierto. Se retoma, sostiene, igual y viceversa. Entonces también acá inhalo, sostengo, tapo y destapo el otro. Siempre es teniendo presente la respiración diafragmática y es muy particular, nosotros no somos conscientes de ello, pero cuando estamos acostados es donde realmente respiramos adecuadamente. Bien, ustedes han notado, o para que sean conscientes, que cuando respiren acostados, ustedes levantan acá, la cobija se levanta desde aquí, la cobija no se levanta desde por acá, no hace usted esto acostado, no, se levanta desde acá. Entonces, cuando estamos acostados, cuando realmente respiramos adecuadamente. Entonces, esa conciencia que tenemos acostados es cuando la podemos trasladar a la vida cotidiana. Entonces, siempre desde ese diafragma, para poder tener unas respiraciones más constantes y poder tener una oxigenación mayor. Eso es desde los principios básicos, por ejemplo, del teatro, pero también del principio básico para la vida. Y creo que lo más importante es sostener, porque muchas veces no nos preocupamos en mantener el aire en nuestro cuerpo, sino que lo queremos eliminar inmediatamente. Eso, pero cuando vaciamos el aire, cuando vaciamos pues como todo ese tema de la oxigenación, es vaciarlo completamente, que no quede nada, ¿cierto? Para volver a retomar, para poder tener como ese flujo, que tenga una fluidez mucho más adecuada en el cuerpo y que pueda tener una oxigenación mayor. Y así podemos quedarnos acá con varios ejercicios, pero es lo básico. Primero, conocer la respiración desde el diafragma, ¿cierto? Quitar, ir eliminando pues como la respiración desde que lo pasan acá el tema del pecho, de los hombros, que hacemos esto, y de una ser consciente de esto. Que si no soy consciente así, me puedo acostar boca arriba y empezar a colocar mis manos en mi estómago y hacer esa respiración. Después trasladarla de lo que siento de acá acostado a allá en forma pues de pie. Y ya hacer con eso es una forma constante y poder utilizar esa respiración de una forma constante. Y así sí, eso puede servir para todo, para el tema de tranquilizarse, para el tema del aprendizaje, para que se oxigene aún mayor pues el cerebro. O sea, es algo clave y que es clave también para nosotros el trabajo ahí, para sostener los personajes, para la voz, para la presencia escénica. Otro ejercicio que yo veo que ustedes realizan mucho es como de soltar el cuerpo. No sé si de pronto en ese ejercicio también soltemos como esas cargas que traemos.
Puede ser algo sencillo, o sea, ustedes son conscientes de que muchas veces nosotros no movilizamos sino como ciertas partes de mi cuerpo, pero no somos conscientes qué partes están quietas y qué partes se están moviendo. Nosotros por inercia podemos llegar a algún lugar, tenemos que ir al canal, listo, yo ya sé que me muevo y tengo que llegar al canal, pero en el trasladarse, ¿qué otras partes están quietas o qué otras partes se están moviendo conmigo, cierto? Algo que es muy importante también es, fuera de la respiración, la conciencia del cuerpo. Para empezar, ¿qué? De ahí empezar también a quitar muchos bloqueos, ¿cierto? Entonces, uno de los ejercicios básicos es, por ejemplo, a pesar de que acá tengamos zapatos, entonces mover los dedos de los pies inicialmente. Se mueven los dedos de los pies para todos los lados, buscando como esa posibilidad. Luego, de los dedos de los pies se va uniendo a las rodillas se van uniendo, tan. Luego se va moviendo la cadera, lo demás se queda quieto. Luego se va moviendo el tronco, cadera, rodillas, pies, luego los brazos, las manos se quedan quietas, luego manos también, ¿cierto? A llegar a la cabeza, que todo el cuerpo se mueva. Y en 10 segundos ustedes sueltan, entonces cuentan 10 y cuando cuenten 10 sueltan y caen completamente. Cuando se vayan a levantar, se van levantando, hacen una leve flexión de rodillas y se van levantando lentamente. Y lo último que se levanta es la cabeza, porque si me levanto muy rápido también podemos marearnos, ¿cierto? Y otros ejercicios conectando a es el tema del gesto, de la cara, porque muchas veces todo esto en lo cotidiano tendemos a ver unas marcaciones, entonces hay gente que mantiene con el ceño fruncido y es porque ya tienen ese ceño ahí como pegado, y es porque ya hay como ciertas dinámicas que eso hace parte también de lo social, de lo cultural, que se va adhiriendo al cuerpo. Se va somatizando en el cuerpo y se va pegando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, es como soltar los músculos del rostro, ¿cierto? Haciéndole masajes circulares a los cachetes, exagerando el ceño tan como mirando feo, pero al mismo tiempo soltando, jugando, haciendo muecas, y siempre tener presente no hacer tensión acá en el cuello, ¿cierto? No hacer tensión en el cuello, haciendo muecas, como si estuviéramos dando besitos, entonces podemos hacer para sensibilizar mucho todo el tema del gesto, ¿cierto? Entonces son muchos ejercicios que nos conectan, primero con el tema de la respiración como algo tan importante, no solamente en la vida cotidiana, sino también en la parte escénica, pero también el cuerpo, para empezar a soltar y empezar a quitar como ciertos esquemas maladaptativos que tenemos con el paso del tiempo, con el tema de lo social, de lo cultural, de lo familiar, y empezar a soltar. Y eso es mucho, el tema de la exploración. ¿Qué tengo que soltar? Y quitar y empezar como a quitar esas barreras, esas negaciones, no puedo, no soy capaz, no, y buscar como esa forma de generar una apertura para poder consolidar algo bien interesante desde el proceso creativo. Y como con la voz ellos nos están demostrando como tanta seguridad que ellos tienen. Y al mismo tiempo que eso es otra dinámica, el tema ya de la voz, que entonces el juego también de los resonadores, que la respiración y los resonadores, cómo se puede hablar en cierta postura, porque se unen también, por ejemplo, de los asanas, que son las posturas básicas del yoga, que el yoga también ayuda mucho como a soltar, a quitar como todos esos bloqueos, a empezar a explorar el cuerpo, a ser más sensibles. O sea, buscamos una sensibilidad en el cuerpo, una sensibilidad en la persona, en el niño, en el joven, para empezar a explorar como todas esas posibilidades. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias por estar en Vida Sana y mostrarnos que de verdad en el teatro es donde exploramos nuestras emociones y donde le transmitimos a las otras personas todas esas emociones que nosotros tenemos ahí adentro. No, muchas gracias, Tatiana, por la invitación y bueno, hasta una próxima. Y muchas gracias a los televidentes por estar ahí conectados con el canal comunitario Son TV y nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana, Hablemos de Salud.